Ángel Patricio Chávez Saldumbide, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Ciencias de Planificación para el Desarrollo y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Quito. Desde 1993 al 2013 fue coordinador de programas de cooperación y asesor técnico principal de la UNESCO en las oficinas de Caracas. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, disculpen la demora, al parecer hubo problemas de internet en casa de Sergio, estamos sobresaturados, así que bueno, tengo el gusto de estar a este momento viendo el nombre de varios amigos, colegas, estudiantes, ex estudiantes. Así que es un placer para mí y agradecer mucho a Sergio y a este grupo por la invitación a reflexionar un poco sobre estos temas que están en este momento sobre la mesa, sobre todo en términos de lo que está sucediendo con esta pandemia y sobre todo y fundamentalmente con lo que hoy se denomina, o por lo menos lo que hoy se inicia en México y creo que en muchos países de América Latina y ciudades de América Latina, esto de la nueva normalidad. Eh, Me solicitaron justamente, Sergio, reflexionar un poco sobre qué es lo que está dejándonos como enseñanza, como elementos actuales, la pandemia, el encierro, la cuarentena, y también reflexionar sobre algunos elementos que hacen a la cultura y el otro ámbito que yo trabajo, a la educación en este momento. Yo quisiera partir justamente diciendo que ya son 3 meses que han transcurrido desde el inicio de la contingencia en América Latina. Como se ha dicho, estamos atravesando una de las épocas y las circunstancias más complejas y más álgidas de la historia, no solamente de la historia de México, sino de la humanidad. Y en términos generales podemos decir que si uno lee la producción en este momento es impresionante de todo lado, en todos los periódicos, en todas las revistas, en distintos medios, sobre todo, por supuesto, medios virtuales. Uno podría decir que hay como dos grandes visiones de lo que está sucediendo y de lo que muchos historiadores, antropólogos, investigadores, pero también organismos internacionales están justamente planteando lo que significa la pandemia y los efectos que podría generar. Una visión, yo diría, más bien pesimista, negativa, que consideran que la explotación, el individualismo, la depredación al planeta y a la naturaleza, es decir, este famoso sálvese quien pueda, se van a profundizar en el marco incluso de lo que este filósofo de Corea del Sur, Byung-Chul Han, llama el estado totalitario o el tecnototalitarismo, ¿no? Por otro lado, una visión más optimista que considera que la crisis del coronavirus puede ser más bien un punto de inflexión, ¿no? Para que en todos los frentes, en todos los ámbitos, en el Estado Nacional, en las ciudades, las comunidades y también los individuos, se promueva algo que podríamos llamar un mundo alternativo, ¿no? En el cual prime más bien la solidaridad, la resiliencia, el apoyo, el cuidado colectivo, la conciencia ecológica y lo que llama Slavoj Zizek el nuevo comunismo, ¿no? Un comunismo distinto, un comunismo desde la práctica del cuidado a nivel comunitario, ¿no? Pero bueno, más allá de estas posturas
que me parecen que todas tienen mucho de razón, tienen muy importantes argumentos las dos y que habría que ir mirando cómo esto se va configurando. Yo en lo personal quiero seguir siendo, eh, digamos, de alguna manera quisiera seguir creyendo en que vamos a salir de este grave crisis de una manera mucho más positiva, más humana. Intento ser positivista y positivo en todas las mañanas que me levanto, pero también creo que quisiera decir que muchas veces me golpea muy fuertemente también las acciones, las actitudes, una serie de señales de muchos lugares y seres humanos que me dicen que lastimosamente no estamos aprendiendo mucho de esta compleja situación. Sin embargo, bueno, veamos qué es lo que nos ha evidenciado la epidemia, ¿no? Y me parece que es importante partir como una especie de estado de situación para luego reflexionar sobre lo que puede venir o lo que se plantea como algunas tareas que los educadores, los gestores culturales, los artistas pueden proponer, ¿no? En este sentido. En primer lugar, yo creo que la epidemia nos demuestra que el tema de la desigualdad y de la inequidad es un tema no solamente álgido, complejo, sino que cada vez se está evidenciando con mayor fuerza. Si bien la enfermedad no distingue el color, la clase social, los niveles de procedencia, tal cual, por supuesto, el tratamiento de la enfermedad y la propia cuarentena sí evidencia diferencias graves entre, sobre todo, los latinos, los negros, los pobres, los indios, ¿no? Datos muy claros en los últimos meses de cómo, o en las últimas semanas, de cómo, por ejemplo, los latinos y los negros son los que más han muerto en las ciudades como Nueva York, ¿no? Y cómo nos está golpeando en América Latina, sobre todo a las grandes barriadas, ¿no? A estos municipios donde están fundamentalmente hacinados sectores de la población que en definitiva no tienen o no han tenido la oportunidad de resguardarse de manera segura, pero además que no tienen acceso al sistema de salud de nuestros países. Por otro lado, otro elemento que nos propone fuertemente y que de manera descarnada evidencia la epidemia es este miedo a la otredad, ¿no? La mayor, una fuerte arraigo a de la discriminación, ¿no? Discriminación y violencia contra médicos, contra personas de origen asiático, contra personas en situación de calle, y ahora incluso algo que leía el otro día en el periódico, en el New York Times, de un fenómeno que anuncia, por ejemplo, ya la discriminación de los jóvenes inmunizados, es decir, que ya se afectaron, que estuvieron enfermos, que están ya curados, con los no contagiados, ¿no? Entonces hay aquí una exacerbación, una presencia fuerte de la discriminación. Fíjese en lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ¿no? Hoy leía la prensa en la mañana, 40 ciudades con toque de queda por las protestas por la muerte de George Floyd, ¿no? Por obviamente unas protestas absolutamente válidas y legítimas, pero que también expresan, y esto es muy importante decirlo, un hartazgo hasta la saciedad, digamos, de sectores que han estado históricamente excluidos, que hoy se han visto mucho más afectados con el tema de la pandemia y que además se ven absolutamente violentados y vulnerados sus derechos humanos por quien tendría que defender sus derechos, que es la policía, ¿no? Entonces, esto también es
un elemento, si bien obviamente uno podría decir, pero no tiene mucho que ver la muerte de George Floyd con la cuarentena, yo creo que tiene mucho que ver como expresiones de la realidad en este momento y sobre todo también como expresiones del hartazgo de muchos sectores, digamos, en este caso las marchas y la protesta de muchos sectores que están hartos de la exclusión en todos los sentidos, ¿no? Y de esta desigualdad y de cómo esta enfermedad se presenta o se procesa de una manera desigual e inequitativa. Y obviamente un Estado que si bien tiene a un presidente pidiendo disculpas y diciendo que esto no debía haber sucedido, llama inmediatamente a la represión y llama inmediatamente a las fuerzas represivas a generar, digamos, acciones mucho más violentas, en este caso, desde el Estado, ¿no? Por otro lado, es clarísimo que la epidemia también nos ha demostrado la profundización de las violencias. El incremento de la violencia contra las mujeres en México, en América Latina y en el mundo es brutal, ¿sí? 3.700 mujeres por día están solicitando ayuda por violencia en estas semanas de cuarentena. Según los datos del sistema de seguridad pública mexicano, se ha incrementado casi en el 70%. Violencia también que se genera no solamente contra las mujeres, sino contra los niños y las niñas. Un nivel de violencia a nivel intrafamiliar impresionante, ¿no? Además, con pocas posibilidades de escape, porque obviamente las mujeres violentadas están conviviendo con la persona que las violenta. Entonces, esto también es otro elemento que nos señala esta situación, esta epidemia. Y por otro lado, entender que no existen solamente perdedores. Hay un sector que ha ganado de esta situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, las ganancias de Amazon se han convertido hoy Amazon en un refugio donde comprar y la fortuna de Jeff Bezos, el presidente de Amazon, se ha incrementado en casi 30.000 millones en el último mes. Es decir, hay unos ganadores económicos de este proceso. No solamente son los perdedores, los desempleados, hay un sector que también está siendo beneficiado de esta situación. Y obviamente en el marco de la cultura, les recomiendo, la UNESCO acaba de sacar un excelente trabajo, le llama justamente el enemigo invisible de la pandemia, que es la cultura, el impacto negativo, perdón, de la pandemia en el área de cultura, y dice, por ejemplo, datos como estos, ¿no? El 90% de los 60.000 museos del mundo cerró sus puertas. Grandes industrias culturales, como por ejemplo Cirque du Soleil, anunció que ya va a despedir al 95% de sus trabajadores, ¿no? Y cuando hablábamos hace, digamos, 12 semanas de que las industrias culturales representaban alrededor del 3% del PIB mundial y contribuían con 30 millones de empleos en todo el mundo, hoy en 128 países esas industrias están en suspensos y las instituciones culturales se están cerrando, con todos los distintos efectos a nivel de empleos, salarios y obviamente el propio incremento de digamos, de la precarización y esto que llama García Canclini la prescindibilidad de los creadores y de los artistas frente a otros hechos o frente a otros actores sociales que hoy en la pandemia se visualizan como mucho más relevantes o importantes, ¿no? Fíjese en algo interesante que me gustaría compartirlo. Justamente en un último trabajo, García Canclini comenta que según y con datos de la OIT, los jóvenes de entre 15 y 24 años serán los más golpeados
por el resto de la que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia. Hoy se habla ya de lo que llaman generación confinada, 1 de cada 6 jóvenes en el mundo, ¿sí? Y en el arte y la cultura es donde más se ha hecho evidente lo que esto nuevamente Canclini denomina el capitalismo de la prescindibilidad. Es decir, es factible y es necesario, entre comillas, hoy en este momento, dicen muchos economistas, gobiernos y estados, prescindir del arte y la cultura frente a otras actividades que son, entre comillas, más estratégicas y más necesarias. Y esto tiene que ver con algo interesante también que me gustaría que reflexionemos, o lo traigo acá para la reflexión. El hecho de que, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo con esta demanda digamos, de un amplio sector por reabrir la economía? ¿No? Y podemos estar de acuerdo de que es necesario reabrir la economía, pero esto que Judith Butler denomina también las subjetividades prescindibles, es decir, las demandas capitalistas por reabrir la economía, pero aceptando que la economía requiere que la muerte de las personas más vulnerables de nuestras comunidades se genere. Y está bien, un darwinismo social. Es decir, saben que la intensificación del contacto social con el propósito de reabrir la economía va a poner en riesgo a personas mayores o personas con sistemas inmunológicos deteriorados, ¿no? Quienes sufrimos, por ejemplo, de hipertensión o de algunos otros enfermedades, y que estamos mucho más sujetos y somos mucho más vulnerables a esta reapertura. ¿No? O los que simplemente no pueden refugiarse en su casa o tienen menos acceso a la atención médica, ¿no? Y esto, repito, es interesante y es toda una reflexión de lo que está sucediendo y una situación. Es decir, para abrir la economía a toda costa, es necesario que dejar morir para que la salud de la economía se mantenga más fuerte a amplios sectores de la población, ¿no? Entonces, estos elementos están aquí presentes hoy frente a la pandemia, frente a esta situación de cuarentena, a esta nueva, denominada la nueva normalidad, ¿no? Ahora también me parece importante que hay cosas que deja la pandemia, la epidemia, y deja la cuarentena, ¿no? Veamos algunos, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que hemos sido espectadores de expresiones maravillosas de apoyo mutuo, de solidaridad, de afectividad a distancia, ¿no? Las maravillosas manifestaciones del arte como medicinas de consuelo, ¿no? Muchas muestras maravillosas del cuidado, ¿no? La maestra, por ejemplo, que camina 2 horas diarias para llevar la tarea a sus estudiantes que no tienen acceso a la computadora, que no pueden conectarse, los médicos que fallecen al lado de sus pacientes tratando de darles consuelo, o a los pacientes, a sus familias, ¿no? Los músicos compartiendo arte en los momentos más álgidos del virus en varias de las ciudades de nuestros países, ¿no? Esto está también presente, aquí está, esto también nos ha mostrado la epidemia, ¿no? Esto que yo llamo la revancha de la naturaleza, ¿no? Los delfines en Venecia, animales salvajes en las grandes urbes, el mar azul en Veracruz y en Acapulco que no se había visto hace tanto tiempo, los cielos limpios en nuestras metrópolis, ¿no? Es decir, esto también nos está dejando este hecho, esta situación, ¿no? Este desplazamiento también de los espacios o los territorios de contención, ¿no? Que por ejemplo, este famoso quédate en casa de las clases medias urbanas de todo nuestro continente, ¿no? Que se va trasladando más bien al quédate en el barrio, ¿no? De las favelas, de las barriadas de Ciudad de México, porque
porque obviamente la casa no es el hogar no es un espacio de contención, por la violencia, por el hacinamiento, por el reducido espacio donde... Entonces, plantearse que en realidad no es la quédate en casa, sino quédate en el barrio, ¿no? El espacio, el territorio de contención. El otro elemento que me parece importante y que no podemos dejar ver es el fortalecimiento también del valor de lo público, es decir, de lo que nos pertenece a todos, ¿no? Porque hasta quienes cuestionaron hace 4 meses o 3 meses la injerencia del Estado, quienes pugnaban por la privatización de la educación, la salud, hoy comienzan a regresar a ver al Estado, al gobierno y a lo público como el único espacio de salvación. Y es así. Es decir, más allá de lo que pasó, de lo que sucedió de la privatización, hoy estamos viendo que hay la necesidad fundamental de reconstruir y fortalecer lo público como el único espacio de contención en toda esta situación, ¿no? Entonces, frente a la salud, pero también frente a la posibilidad de seguir manteniendo los procesos educativos, de aprendizaje de los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Y por supuesto el cuestionamiento profundo que se ha generado y las interrogantes relevantes de varios grupos sociales sobre lo que hoy está pasando, especialmente de los jóvenes, especialmente de los creadores, de los artistas, de los escritores que comienzan a pugnar por qué frente al recorte a los recortes presupuestarios que alegan que es necesario priorizar en este momento la salud o fortalecer la economía, porque estos otros sectores no están recibiendo el mismo apoyo e incluso están siendo objeto de recortes mucho más profundos y también de complicaciones de orden económico y laboral mucho más acuciantes que otros sectores, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una suerte de toma de conciencia de que solos no podemos salir, de que es necesario un proceso colectivo, ¿no? eh, y saber también que estas desigualdades no son producto de ahora, de estos 3 meses de confinamiento desde que apareció el coronavirus, sino que hubo una serie de políticas públicas de los gobiernos y de ciertos sectores que estaban siempre pugnando por mejorar sus propias condiciones, el interés fundamental de la acumulación y dejar de lado sí, a lo común, a lo público, a lo que nos pertenece a todos, al cuidado como seres humanos, como sociedad, ¿no? Esto es importante también tener en cuenta en esta situación. Y saber, por ejemplo, que las crisis de nuevo nos demuestran que las situaciones y las crisis tienen énfasis de género, ¿no? O sea, la pesada carga contra las mujeres hoy obviamente se hace más evidente, mucho más pesada en este momento, porque al teletrabajo se le suman las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, el apoyo a la educación de los hijos, etcétera. Es decir, todos estos elementos están acá apareciendo y están en juego, ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, ¿qué es lo que en realidad de lo que se trata? ¿Qué es esta nueva normalidad? ¿No? ¿Qué significa salir aún en semáforo rojo a tratar, obviamente, de trabajar, de buscarnos el sustento, de buscarse sustento, porque no es igual las condiciones que están sucediendo y cómo la necesidad, por supuesto, del amplísimo 60-70% sector informal de nuestros países requiere salir para poder generar el sustento de sus familias y de sus hijos, ¿no? Y que muchas veces, digamos, también esto está claro para entenderlo, porque podemos tener una perspectiva desde un sector social, desde un grupo social que deja de mirar ese otro sector, ese otro grupo que requiere vivir en definitiva, ¿no? Ahora bien, yo también creo que la pandemia y el coronavirus nos ha dicho que ya, por ejemplo, la finalidad de la educación no puede ser más el éxito medido en términos monetarios, no puede ser más
las prioridades no pueden ser exclusivamente adquirir ciertas competencias que nos permitan entrar al mercado o posicionarnos de mejor manera en el mercado y lograr, en definitiva, el éxito en el sentido más amplio. Hay que replantearse los fines y las prioridades de la educación hacia otros fines, como la felicidad, la convivencia, el buen vivir, la coexistencia con la naturaleza. Es decir, esto también nos está poniendo, el coronavirus y la pandemia nos está poniendo en duda justamente o nos replantea la necesidad de volver a pensar qué tiene que hacer la escuela, qué tiene que hacer la educación, cuáles son los fines que debe darse para justamente replantearnos lo que se enseña y lo que se construye de manera, digamos, como tradicionalmente se pueden llamar los procesos pedagógicos, los resultados educativos, ¿no? Ya el desarrollo de las competencias individuales no puede ser el único que tiene sentido, deben desplazarse al desarrollo de habilidades del ser humano, gregario, colectivo, solidario, ¿no? Estos contenidos curriculares fragmentados en las asignaturas ya dejan de ser relevantes cuando es necesario, por ejemplo, problematizarnos frente a hechos y situaciones como la presencia de este virus, ¿no? Entonces, me parece importante decir que también nos abre esta pandemia ciertas ventanas de oportunidad a la educación, a los educadores, a quienes hacen política educativa, pero también a la cultura. Es importantísimo el rol que han jugado los creadores y los artistas en esta pandemia, ¿sí? Es decir, en estas épocas de confinamiento no solamente han sido actores y actividades que nos permiten el aspercimiento, ¿no? o el uso del tiempo libre, sino fundamentalmente han jugado un rol y procesos para restablecer la convivencia, para la construcción de la alteridad, la resiliencia y generar creatividad en tiempos de sufrimiento y de violencia. Nada más y nada menos ha sido ese el rol que han jugado los creadores digamos, los creadores, los artistas en esta, en esta última, en esta última época, ¿no? Y entonces yo aquí lo que estoy haciendo, o por lo menos me tiene preocupado, es eh, debemos necesariamente comenzar a pensar en una educación y en una cultura distinta, y por lo tanto en una gestión cultural distinta. La necesidad de fortalecer la convivencia y lo que yo llamo, o lo que algunos autores llaman, pero yo lo tomo fuertemente, de una educación y una pedagogía y una cultura de la convivencia. Me parece que ese es el reto fundamental en este momento, ¿sí? Este es uno de los elementos centrales. Y bueno, ¿y qué significa esto, no? Significa, voy a dejar de lado un poco lo educativo, voy a centrarme más en lo cultural. Entender que hay una dimensión cultural de los hechos sociales que va más allá del arte, obviamente de la creatividad, pero que está inmersa en todos estos problemas que estamos viviendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la violencia, la discriminación, el machismo son construcciones sociales, son aprendizajes sociales que se construyen con base en patrones culturales. Y esto hay que evidenciarlo de manera muy clara y concreta. Los problemas sociales tienen una dimensión simbólica. Asumir, por ejemplo, que la violencia, la discriminación, la falta de solidaridad, la falta del servicio público es natural, que está bien, que es consustancial al ser humano, es lo que debemos dejar. Hay una dimensión simbólica que se ha construido como patrones culturales que ha hecho que el ser humano sea individualista, no se preocupe por el bien común, sea violento, discrimine, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una construcción social y esa construcción social además está invisibilizada. Miren ustedes, a mí me parece impresionante, he leído en los últimos
2 días, cuando estamos hablando del tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de la segregación racial y la violencia racial con los negros. Y yo veo que dicen en las redes, qué maravilla que en México no exista racismo, que eso no se dé, que en América Latina eso no se genere. O sea, a mí me preocupa porque veo que en realidad lo que está es invisibilizado. ¿Cómo podemos decir que no existe racismo en nuestros países, en México, cuando la situación de los afrodescendientes, de los indígenas, son situaciones gravísimas en las que actualmente están viviendo y obviamente reflejan una inequidad, un racismo, una violencia, una discriminación histórica construida culturalmente? Entonces, esto también es importante entender esto, ¿no? Eh, y esto pasa por lo cultural, ¿no? En tema de la criminalidad, ¿no? ¿No? Esto retomo algunos elementos que ya hemos visto, el famoso la famosa frase de Ernesto Rodríguez diciendo que la democratización de la imagen convive con la concentración del ingreso. Es esta tensión entre la expansión del consumo simbólico, ¿no? Es decir, el consumo ilimitado, el querer más, el acumular, el tener más bienes, más servicios y también obviamente el último iPhone, el iPhone de última generación, ¿no? Pero también en función y frente a una restricción de un consumo material en el que están viviendo muchos grupos juveniles. Y esto es lo que, en definitiva, se, se llama la expansión del consumo simbólico frente al consumo material. Y esto es lo que genera violencia y genera criminalidad, según estudios realizados en los últimos años por Naciones Unidas y por otras organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos trabajando sobre aspectos, eh, hechos, problemas que en definitiva no estamos considerando la dimensión de lo cultural que está presente. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en la escuela, en la educación, desde la cultura, para trabajar sobre las expectativas de consumo, por ejemplo, ¿no? Que nos ha llevado a lo que estamos. ¿Qué estamos haciendo sobre las expectativas de consumo que además atentan fuertemente contra la depredación del medio ambiente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el arte, desde la cultura, desde la educación? Sí, no, o sea, podemos darles becas a los jóvenes, pero estamos trabajando sobre las condiciones materiales y no sobre las dimensiones culturales, sobre la expectativa de consumo, ¿no? Esto me parece fundamental, ponernos a conversar, reflexionar nosotros, todos los educadores, los gestores, los promotores, los creadores en este momento. Yo no creo que hay todavía a corto plazo, por lo menos, un post-coronavirus, pero sí por lo menos en esta post-cuarentena, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas que tenemos? ¿No? Y yo creo ahí que es importante, y vuelvo y repito, para ir cerrando algunas ideas y más bien dialogar, reflexionar, conversar. Creo que es importante entonces esto, retomar la pedagogía y la cultura de la convivencia, ¿sí? Comenzar a hablar, por ejemplo, de cómo generar constructos de aprendizaje a través del arte, la cultura, de la educación, donde el desarrollo de las habilidades socioemocionales sean centrales. Es decir, el tema de construir proyectos de vida, del autoconocimiento, de la empatía, del trabajo en equipo, de la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Educar, gestionar cultura para la resiliencia, la capacidad para superar y sobreponernos a estas situaciones traumáticas, que no las vivimos igual, porque muchos tenemos elementos, pero sí los niños, los jóvenes que están y las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad tienen poca capacidad de resiliencia. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer esa capacidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos, como gestores, promotores, artistas, construir
ambientes de aprendizaje, ¿sí? Que no solamente son virtuales, pero podemos utilizar el tema de lo virtual, porque tampoco está peleado, para generar, por ejemplo, esto que algunos autores y sobre todo, digamos, expresiones del feminismo denominan la pedagogía del cuidado, de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que son algunas pedagogías que son las únicas que pueden romper con esta cultura, de nuevo el tema cultural, patriarcal, tan presente en nuestras relaciones afectivas, escolares, cotidianas, y que se evidencian tan fuertemente en momentos como los que estamos viviendo, ¿sí? Esto es central, esto es lo que yo quisiera proponerles, ¿no? Es comenzar a pensar de nuevo la pedagogía, la cultura de la convivencia en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido de vivir con el otro, de vivir, esa es la forma de relacionarnos y de vivir en común entre todos los miembros de de una comunidad, la forma de vivir, como llaman algunos antropólogos, y que en definitiva es la misma cultura, ¿no? ¿Sí? Pero no es cualquier tipo de convivencia, es una convivencia pacífica, no violenta, solidaria, sustentada en el respeto a la diversidad de todo tipo, ¿no? Esto creo que queda como también un aprendizaje de esta época, de lo que nos está sucediendo. Hablar con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con las personas con las que trabajamos y decirles que nuestro yo individual no es posible sin el nosotros plural, no es posible, no es viable el mundo desde la individualidad, desde el individualismo, desde el consumismo ilimitado, desde la depredación del medio ambiente. Hoy estamos hablando de que el coronavirus es este enemigo y estamos frente a una guerra, varios estados europeos, latinoamericanos lo plantean. Sí, pero no nos hemos puesto a pensar que esto es producto también de cómo hemos depredado el medio ambiente de manera irresponsable y aún así ni siquiera aprendemos porque muchos de nuestros gobiernos siguen pensando que la alternativa sigue siendo la economía extractivista más crasa y más complicada y que genera los más graves efectos. Entonces, esto me parece que es necesario ponernos a pensar desde la educación y desde la cultura, ¿sí? El arte como estrategia de aprendizaje, del diálogo, no del monólogo. Esas son para nosotros las mejores herramientas de aprendizaje, de construcción de comunidad. La pedagogía del cuidado, estas son algunas respuestas que podemos tener. Y en este sentido, y para ir cerrando, porque entiendo que me parece que es importante debatir y pensar, yo quisiera que nos preguntemos cuál es el rol que tenemos nosotros como creadores, como promotores, como responsables de proyectos en este momento, como educadores para incidir sobre esta situación. No va a haber una, una regreso a la normalidad como era antes. Ya no hay, se acabó, ya todo el mundo lo ha dicho, pero me da miedo de qué es lo que nos espera cuando salgamos por esa puerta de nuevo a caminar después de 3, 4 meses de estar en cuarentena. ¿A nombre de qué? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo incidir desde este rol en estas normas, en estos patrones culturales y sociales que genera justamente la inequidad, el consumismo ilimitado, la violencia, la discriminación, ¿no? ¿Cómo pensar realmente no como ciudadanos, como entes gregar colectivos, para comenzar a pensar una nueva normalidad, pero una nueva normalidad positiva, no una nueva normalidad depredadora a la N potencia? Esto es lo que yo quisiera que nos planteemos como reflexión. Estoy, como muchos de ustedes, extremadamente movido. Estoy movido porque no es justo lo que está sucediendo. Y también
me debato fuertemente entre si podemos salir de una manera brutal a generar y a reactivar la economía y si seguramente tienen mucha razón muchos sectores, grupos poblacionales, sobre todo los jóvenes, porque no es justo que les hayamos quitado un pedazo de la vida que podrían estar siendo productivos, ¿sí? Porque simple y llanamente nosotros no cuidamos lo que teníamos que cuidar, que es nuestra casa común. Tengo miedo, pero también quiero seguir siendo optimista. ¿Y qué mejor ser optimista si es que de manera concreta nos replanteamos por lo menos este tipo de espacios para reflexionar y pensar qué es lo que podemos hacer? Muchas gracias. Primero, gracias, mi querido José Antonio. De verdad que, como siempre, un placer que estés acá escuchándome y conversando con nosotros. Lo hemos debatido tanto, ¿no? En grupo, con mucha gente maravillosa que tenemos cerca como colegas de trabajo. Y sí, yo pienso que uno de los elementos que tiene que darse, uno de los aspectos centrales que tiene que darse ya en este momento y como se está dando en algunos lugares, pero no en otros, y creo que en México falta mucho, es volver a pensar el propio concepto del desarrollo. Ya el concepto de desarrollo tal cual está, no sé si se me está escuchando porque me dice que tenemos problemas para reproducir este video. Ok, bien, bueno. Yo decía simplemente para ir avanzando que el propio concepto de desarrollo es un concepto que hay que replantearnos. Ya es hora de comenzar a entender que por la vía en que nosotros entendimos al desarrollo, por la vía que era solamente el tema del crecimiento medido en términos de Producto Interno Bruto, el tema de creer que solamente la generación de productos y servicios, dejando de lado todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, ¿no? Con la interacción, con las relaciones, con los vínculos, y por cierto también con el sentido de vida, ¿no? Con la subjetividad, es decir, en definitiva, sentirnos parte y ser felices en definitiva, dejando de lado esto, no podemos seguir hablando de un modelo de desarrollo. Es necesario repensarlo desde todas las dimensiones, ¿no? No solamente desde las ciencias sociales, sino desde la economía, desde, yo creo que también hay que ponernos a pensar en por qué ciertos proyectos políticos, eh, digamos, denominados progresistas, siguen siendo proyectos políticos que enfatizan en el extractivismo, que enfatizan en la producción y la depredación, en la producción, digamos, que atenta contra la naturaleza, ¿no? ¿Por qué sigue siendo, por ejemplo, la minería uno de los grandes, digamos, industrias que se sigue apoyando, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante volver a pensar. Y creo que ahí el arte, la cultura, la educación tiene mucho para decir, mucho para expresar, mucho para demostrar también, ¿no? Porque yo creo que si algo tenemos quienes estamos trabajando en estos procesos, por lo menos yo como, digamos, como educador, creo que si algo me ha nutrido en mi vida es el contacto, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, con mis estudiantes, pero también como parte de comunidades de aprendizaje, ¿no? Esto para mí ha sido muy importante y me ha dado elementos para poder, de alguna manera, repensar otra forma de estar, de ser, ¿no?
y pasa por una cuestión ética. Yo esto también quiero decir, pasa por una cuestión ética, porque tal vez estamos esperando que el mundo cambie ahí afuera, que cambien las instituciones, que cambie el gobierno, que cambie el Estado. Yo, por supuesto que creo que tenemos que seguir organizándonos y demandando por nuestros derechos, pero también la práctica de nuestros derechos pasa también por un replanteamiento y una resignificación de nuestra propia práctica, de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con mis hijos, con mi compañera, con mi amigo, con mi amiga, con mis estudiantes. O sea, desde qué perspectiva ética estamos planteándonos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero yo también dejarle al mundo y quiero yo aportarle al mundo en el sentido más, digamos, más subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que cada vez que me levanto me propongo o genero o pienso como prioridad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el acto que sigue después de levantarme en la mañana en términos individuales, en términos sociales, en términos comunitarios? Sí, es decir, esto es muy importante. Entonces, me parece que también ahí tenemos una tarea pendiente quienes trabajamos en estos temas, ¿no? Y no solamente creer que el otro tiene que cambiar, sino que es necesario un replanteamiento desde la subjetividad también necesario y que nos permita también organizar y pelear por nuestros derechos y por los derechos de los demás. Que la lucha por nuestros derechos no termine solamente en aquello que se configuran como derechos míos, sino como derechos de esos grupos sociales que han estado históricamente vulnerados, excluidos. Esto me parece. Entonces, ¿cuáles son esas alianzas? Yo creo que las alianzas que plantea Mac tienen que ver primero desde una perspectiva, digamos, ética, es decir, cuáles son esos sectores que éticamente están comprometidos, incluso más allá, desde una perspectiva ideológica. Fíjese en lo que estoy diciendo, porque yo creo que ya el tema de lo ideológico en muchos casos trasciende, lo ético trasciende a lo ideológico, porque también conozco pseudo revolucionarios y también conozco pseudo gobiernos revolucionarios que siguen aplastando el derecho de la educación, de la cultura, de las artes, del derecho de la identidad de todo tipo a muchos grupos de población, ¿no? Entonces, me parece que es importante también ver cuáles son esas perspectivas, esos grupos con perspectiva ética con la cual puedo aliarme porque hay un referente, un compartir ético frente al mundo. Esto me parece importante y que seguramente trasciende en muchos lugares, incluso las perspectivas ideológicas, partidarias, etcétera, ¿no? Porque también es importante tener en cuenta eso, así como también es importante tener en cuenta que no es una pelea entre sociedad civil y gobierno y Estado, porque yo conozco funcionarios públicos y seguramente tu propia práctica, mi querido José Antonio, no me dejará mentir, y la práctica de Sisi, de muchos colegas y compañeros que están acá, que desde el ámbito gubernamental han peleado profundamente por cambiar injustas relaciones, por replantearse equitativa, escenarios y procesos más equitativos, ¿no? Y por llegar a poblaciones que han tenido, que han estado históricamente excluidas del ejercicio de esos derechos. Entonces, también volver a pensar en ello. Y así como también existen, y hay que decirlo, sectores digamos, o personas que desde el ámbito entre comillas, de la sociedad civil, también generan relaciones clientelares, paternalistas, extremadamente violentas y que tendrían que replantearse, ¿no? Entonces, esto me parece importante reflexionando frente a esa pregunta, ¿no? Sí, sí, ¿cómo lograremos que la SEP comprenda que debe cambiar el enfoque y los contenidos de las currículas? Yo creo que hay grupos, sectores hoy que están pugnando, por ejemplo,
en el ámbito de la media superior, que es uno de el nivel donde yo más me muevo en términos de educación media superior, los bachilleratos. Hay un fuerte énfasis hoy que se está haciendo sobre el tema de habilidades socioemocionales, habilidades socioafectivas. Creo que todavía se quedan cortos, ¿no? Por ejemplo, el tema de educar en el consumo responsable desde chiquitos todavía no hay contenidos, no hay estrategias, hay experiencias en otros países del mundo que las podríamos tomar y desarrollar sobre ese tema, ¿no? Ir avanzando en esos temas. Yo creo que obviamente hay que trabajar mucho, pero también hay que entender, y yo creo que si bien estuvimos, digamos, si bien yo creo que es imposible traer modelos pedagógicos o educativos como los que se llevan en países nórdicos, América Latina, pero yo también sí creo que hay ciertas experiencias relevantes que uno podría tomar y con beneficio de inventario traerlas y ver en qué manera podemos, digamos, darles un significado hacia lo local, hacia lo que son nuestras características, pero aprender de de ese tipo de experiencias, ¿no? Eso creo que es importante hacer, ¿no? O sea, no volvamos a inventar también tampoco el agua tibia, ¿no? Trabajemos desde otra perspectiva, creo que haciendo, sí, el centro, Cris, es el humanismo, sí. O sea, yo creo que ese es el eje central, pero también planteándonos de que es importante eh, entender, digamos, el humanismo también desde lo colectivo, ¿no? Eso, nada más que obviamente está presente, ¿no? ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, alguna reflexión? El COVID nos enseña que el actual modelo de desarrollo es equivocado porque se basa en la explotación del ser humano y del medio ambiente. Coincido. Además, hizo visible las desigualdades, coincido. Consideraría positivo que se desarrollen políticas públicas de acción afirmativa para visibilizar a las minorías e incluirlas en programas de espacios laborales, etcétera. Mira, yo siempre creo que la acción afirmativa es importante, es necesaria, siempre y cuando no sea una política ni constante, ni sea una política permanente y la que oriente la construcción de la política pública. Para mí, la política pública tiene que garantizar el ejercicio de los derechos, de todos los derechos y de todos los grupos sociales, sin distinción. Y en este sentido, si bien es importante generar políticas afirmativas para ciertos, entre comillas, minorías, aunque cuando uno habla de minorías habría que ver, ¿no? Como por ejemplo decir que las minorías en Ecuador, los indígenas son minorías en Ecuador, habría que repensarlo, ¿no? Por decir algo. Entonces, si bien pueden ser necesarias en términos concretos, de acuerdo a cierta coyuntura y en términos de tiempos específicos, yo sí creo que es muy importante replantearnos políticas públicas universales que permitan el ejercicio de todos los derechos y de todos y todas las ciudadanas. Esto es lo que yo creo. Y creo que hay que propugnar por eso. Y en ese sentido, lo local, lo comunitario tiene muchísimo para aportar, ¿no? Además de exigir en el ámbito de los gobiernos estatales o gobiernos nacionales o centrales, pero desde lo local hay mucho para aportar en ese sentido, ¿no? Eso, ¿qué más? No sé si ya estamos a 1 hora 3 en vivo o más. Y dices, a ver, ¿quién más? No sé si llego a leer algunos otros. Agradezco los saludos, agradezco las gracias, la gratitud, la gratitud es mía por permitirme simplemente expresar estas ideas, ¿sí? No sé si ya no existe alguna otra pregunta específica,
pero les quiero agradecer mucho por permitirme este espacio, agradecer a quienes convocan en este grupo, ojalá podamos seguir hablando de estos temas y me sigan invitando. Eh, sí, Elvira, de acuerdo, una educación para la vida y no basada en contenidos inflexibles, totalmente de acuerdo. Ya es necesario que nos demos cuenta que, por ejemplo, las asignaturas son compartimentos estancos que no permiten visibilizar esto que varios pedagogos llamaron la integralidad de los problemas sociales, la complejidad de los problemas sociales, y que no se puede mirar exclusivamente desde una asignatura, desde un sector, desde una disciplina. Es necesario mirar desde una integralidad. Preguntémonos cómo un bicho como este, el coronavirus, generó una crisis sanitaria y luego generó una crisis social y luego genera una crisis de orden cultural. Un solo hecho, un hecho fundamentalmente biológico, desencadena una serie de elementos en otras dimensiones sociales, culturales, económicas, ambientales, etcétera. Entonces, ¿por qué no abordar también el aprendizaje y el conocimiento desde enfoques mucho más integrales, ¿no? Y no desde la biología separada de la química, separada de la física, de las matemáticas, de las ciencias sociales. Creo que son momentos importantes. Ahora o nunca. Estos son momentos históricos en los cuales tenemos que todos aprender y sacar aprendizajes. ¿Y cuál podría ser un aprendizaje? Que la educación y la escuela deben ser replanteadas, deben tener otras finalidades, deben tener otros medios. Ya la escuela no puede ser el espacio cerrado. Efectivamente, sí, sí, yo creo que incluso no desde la sino desde la transdisciplinariedad. Esto creo que es importante, comenzar a replantearnos los espacios de la educación con otros ambientes, con otros métodos, con otros dispositivos. El rol del docente no puede ser más el centro del proceso de aprendizaje, tiene que ser el facilitador, pero también tiene que ser allí y estar allí para generar y facilitar esos procesos. Es insustituible el rol del educador, es insustituible el rol del educador. Es importantísimo repotenciarlo, darle todos los elementos para que eso se dé, para que se generen estas nuevas formas de entender a la escuela y a la educación. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti por esas palabras. Gracias, Luzana, gracias, Sisi, gracias, José Antonio, gracias a todos ustedes. Muy amables, quiero quedar hasta allí. Un saludo y un abrazo fraterno, solidario y con la esperanza de que podamos seguir de verdad, no solo reflexionando, sino actuando para que este mundo que nos acoge sea mejor. Muy buenas